Qué lo que? Bienvenidos de nuevo a la Cuadra Talks, su programa favorito para tratar los temas serios de una manera quizá amena, para que usted cuando llegue de su casa pueda ver algo educativo, pueda ver algo que lo pueda informar sobre X o Y tema, pero al mismo tiempo lo pueda ver tranquilo mientras disfruta de una cervecita, mientras espera el juego de basquetbol o lo que sea. Hoy tenemos un tema muy serio, pero que vamos a tratar de amenizar lo más que podamos. Lo voy a tratar con mi amigo, economista, conocedor del tema, de primera mano, podría decir, Orlan Joy Colibart. ¿Cómo estamos, Orlan Joy? Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Julio. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Ahí viéndote un poquito gordito, eso vi que está bien. Sí, oye, estoy gordito porque subí 30 libras en pandemia. Y ya hemos bajado una gran parte de esa libra, pero yo todavía estaba más gordito. Me falta la otra parte ya para catch up. Ahí de este lado Así también. vivo, así vivo. Estamos así, De este pero lado ya, también estamos igual. ya, sí, vamos a ir bajando poquito a poquito, vamos a ir catching up. Pero bueno, ¿qué tú dices? Creo que se frizó un poquito la cámara. Ah, no, ya todo bien. Sí, Creo ella que... estaba volviendo ahora. Estaba cerrando algunas cosas que Ah, quizás puedan. ok, perfecto. Iba... Ya, ahora tiene que estar. Oh, sí, sí, sí. Ya te veo mucho mejor. Entonces decía que vamos a tratar un tema serio, que es el tema de Palestina e Israel, que está en el tapete ahora mismo. Muchísima gente Correcto. preguntándose qué pasa. Esa es la primera pregunta, ¿qué pasa? Hay gente que defiende a Palestina en las redes sociales, Fuerza por Palestina, etcétera, sin haber estado informado del conflicto. Y hay gente que defiende a Israel porque, bueno, me lo dieron cuando pequeño en escuela bíblica y sin estar realmente informado del conflicto. Entonces, hay mucha desinformación y más que desinformación, yo creo que falta de información sobre este asunto. Entonces, yo creo que necesitamos primero una introducción. ¿De dónde nace este conflicto? Es correcto. Bueno, antes de Entonces, nada, decirte muchas gracias nuevamente. Reitero las gracias por la invitación al programa. Saludos a todo el público que nos escuche. Y bueno, básicamente, ¿de dónde nace este conflicto? En primer lugar, hay que entender una situación étnica. En los años 1800, mediados de 1800 hasta ya comienzos del 19, del 20, del siglo XX, tenemos que se comienzan a dar en el mundo entero movimientos nacionalistas. Entonces, es ahí cuando va a omitir algunos nombres, básicamente por cuestiones ya, vamos a decir, de momento, se crea el movimiento sionista que abogaba en ese momento por, o aboga todavía, por la creación de un Estado judío para los judíos que volviesen a la tierra prometida, porque así estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el conflicto viene desde ese mismo momento. ¿Por qué? Porque tú tienes por una parte lo siguiente: los árabes son semitas, los judíos son semitas por igual. ¿Dónde viene el problema? El problema viene de la siguiente forma: la famosa ley del retorno que han incluido dentro del movimiento sionista, justificando entonces, es que sus antepasados eran los que verdaderamente residían allí y por lo tanto ellos tenían que volver a la tierra prometida, pues así también estaba destinado en sus escrituras. ¿Qué pasa con esto? De que no es cierto tal razón por lo siguiente: cuando tú analizas la genética de la etnicidad, o mejor dicho, cuando tú analizas la etnia de los israelitas, te vas a dar cuenta, de los israelitas actuales, de que no son semitas de origen, son origen ashkenazi. Y voy a explicar esto de una sencilla razón. En la época 1500 en adelante, había una tribu
llamada Hazara o Házaros, que pertenecían dentro de las tribus mongoles. Estas tribus, como bien conocemos, básicamente tuvieron una interacción con diferentes culturas, entre ellas la judía, y muchos de ellos se asimilaron judíos. Pero hay que tener un dato importante: usted no es judío o no puede ser judío si su madre no es judía. O sea, y no existe la conversión o el regreso a la religión judía. Usted es judío de nacimiento. Que estos házaros totalmente votaron ese principio, asimilaron la religión judía para sí. Asimismo le sucedió a ellos en las partes cristianas con Bizancio, y le sucedió también más adelante cuando conquistaron buena parte de lo que era el imperio abásid o fatimí, y asimilaron el Islam. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ellos son los que se desegregan en Europa, se llevan la religión judía para sí, haciendo sus propias interpretaciones y cosas así, y se desegregan en Europa, y son los que entonces crean este movimiento y alegan porque ellos tienen que volver allá. Pero comenzamos por ahí mal. ¿Cómo dices que lo mismo que dice un sefardita o un mizrahi, que sí son los judíos originales? ¿Mm? Muy importante notar eso, sí son los judíos originales, y muchos de ellos vivían en paz en Palestina, cuando estaba bajo el Imperio Otomano o cuando estaba bajo la gobernanza de Inglaterra. Cuando ellos regresan entonces e instauran esto, inclusive dentro del mismo, vamos a decir así, la misma sociedad palestina en aquel momento, que todo el territorio era palestino u otomano, existían estas contradicciones. Decían, pero es que ustedes no son judíos, hablan hebreo, pero raro, o simplemente no son igual a nosotros, ni física ni étnicamente hablando. Entonces, Claro, básicamente por ahí es que comienza el tema, porque para culminar esta parte, cuando llega entonces y se instauran allá a la fuerza, sí. los árabes y los árabes palestinos y los judíos sefarditas y misrajíes que vivían allá dicen, pero ven acá. Y bueno, para ellos no estaba tan mal, pero para los árabes palestinos decían, oye, pero tú quién eres, y tú no eres ni siquiera de por aquí, tú nunca Claro. has pisado aquí. Entonces ahí es que viene el problema. Es un problema que lo llevaron de una concepción, lo trajeron a otra y aprovecharon la coyuntura instaurando una situación, y bueno, ahí ya. Perfecto. Pero, ¿cuál es la diferencia principal? Diste un recuento histórico de cómo nacen los judíos askenazi. Para los que nos escuchan, los askenazis son esos judíos que se ven más blancos que la leche, completamente europeos. Que si, yo vivo aquí en Nueva York. Si usted va ahí a Brooklyn, usted se va a encontrar 1000 judíos askenazis. La mayoría están Entonces, allá, ¿eh? sí, 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 casi, o sea, es judío. Yo vivo en un edificio, esta propiedad es judía, que no quiero sonar antijudío, pero como dueño de edificios son el mismo diablo. Pero es normal, ¿no? En todo caso, son muy buenos en los negocios. En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre un judío sefardita y un askenazi? Quiero que se aclare eso étnicamente, lingüísticamente, si se quiere, incluso geográficamente, entre esos dos grupos, porque hay siempre la gente hace énfasis en eso. Yo soy judío sefardita. Yo soy descendiente de judíos sefardita. Yo soy descendiente de judíos askenazi. Y la gente se dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal está en su etnia. El Ashkenazi es europeo, indoeuropeo totalmente. Es túrquico, de origen túrquico, básicamente. Mientras que los misrajis y los sefardíes son de origen semita. Y ahí hay un punto muy importante. Estos son primos directos de nosotros, los árabes o los descendientes árabes. Entonces, ellos sí tienen unas características más, étnicamente hablando, son más parecidos a los árabes, gastronómicamente hablando, culturalmente hablando, es todo y
son muy idénticos, lo que lo cambia un poco la religión, y ni siquiera tanto eso a veces, porque llevan ciertas cosas de similitud, pero el Ashkenazi no, el Ashkenazi es, cuando tú lo notas, tú notas hablando un judío Ashkenazi, te das cuenta de que su hebreo está un tanto pesado, se podría decir. Ya quizás no tanto, porque hay muchos que han nacido, se han desarrollado en este idioma y demás, pero básicamente es una formación, culturalmente hablando también son distintos, gastronómicamente hablando, o sea que la diferencia es bastante clara. Tú te vas a dar cuenta rápidamente cuando tú ves uno y tú lo ves como tú dijiste, blanco, así europeo, que tú crees que tú estás hablando con un búlgaro, un alemán o con hasta con un francés, pero que es judío, que anda con sus dos cositas aquí largas o que no anda con eso, pero anda con su gorrita acá. Que incluso su idioma, digamos su creol, su patuá, es el Yiddish, que es una El combinación Yiddish, correctamente. de alemán viejo, ¿no? De antiguo, alemán antiguo con hebreo, un arroz con mango, ¿no? Sí, Y, y, correcto. y se debe a eso. Pero me pareció algo interesante que dijiste anteriormente, que judíos ashkenazi no solamente hay quienes se llegaron al Sacro Imperio Romano, o al Imperio Romano de hecho, y se ligaron con los europeos, sino que hubo conversos que hoy en día son parte de lo que son los apellidos askenazi que nosotros vemos por ahí. Háblame un poquito más de eso. Puntualmente hablando en esta parte, tú tienes lo siguiente. Ellos no que se mezclaron, sino que ellos adoptaron desde muy anterior esta mezcla étnica, ¿no? Con europeos per se, sino que ellos adoptaron el judaísmo como su religión fundamental. Pues bueno que sepan, la tribu Hazara, que es una subtribu mongola, túrquica mongola, obtuvo diferentes lineamientos. Unos se fueron adoptaron el cristianismo, otros adoptaron el islam, pero este grupo en particular es el que adopta de una manera ferviente y hasta fanática, se puede decir, el judaísmo, cuando la misma ley judaica te prohíbe a ti, tú no eres judío si tú no eres de ascendencia judía. En otras palabras, si tú no eres misraji o tú no eres sefardita, no puedes ser judío, jamás ni nunca. Eso es una aberración, realmente, que por eso, dentro del mismo Estado de Israel, al día de hoy, tiene muchísimo, y hasta en el mismo Estados Unidos, tiene muchísimos conflictos, tiene hasta partidos contrarios, o sea que al final de cuentas es un tema así. Y algo muy importante es que ahí radica lo que es el fundamentalismo religioso que llevó luego del Holocausto a que las Naciones Unidas de aquel tiempo, no era así que se conocía, pero las Naciones Unidas de aquel tiempo tomase la decisión de ceder buena parte de lo que era el gobierno británico de Palestina a esta idea del Estado de Israel. Básicamente, es ahí que Interesante, están los fundamentos. interesante la parte étnica, el origen de los judíos, el origen de los conflictos o del conflicto mayor que existe en la región. Ahora, yo vi hace poco un tuit de Ben Shapiro, que por más que uno el tipo le caiga mal, el tipo es influyente en los Estados Unidos, así que imagínense, eh, que decía, esto es una moneda judía del año 100 y pico antes de la era común, antes de Cristo, ¿no? Sí. Esta moneda que está aquí. Enséñenme un artículo tan viejo que pertenezca a los palestinos. Me parece un argumento sofista, pero vamos a hablar un poquito de eso. ¿Realmente los palestinos no son la población local? ¿O los palestinos sí son la población local, pero conversa al Islam? Porque dicen, no, los palestinos son unos árabes que llegaron ahí luego en migraciones, en el Imperio Otomano, esto y que lo otro, mientras que ya había asentamientos judíos ahí, antes incluso de la Primera Guerra Mundial. Todos esos argumentos nosotros los escuchamos diario. Realmente es así, los palestinos realmente no estaban ahí por siglos, por milenios, sino que son unos árabes que migraron en olas específicas a través de los años. No, aquí entra una parte muy importante, que es la de explicar a los que nos escuchen el,
esta parte del gran levante, Ashams en árabe. Ashams hace referencia a lo que es, geográficamente hablando, hoy Palestina. Considero Palestina para los efectos de este ejemplo, incluyendo lo que es el Estado de Israel. Entonces, Palestina, Jordania, Palestina, Líbano y Siria. Ese es Ashams o el Levante. ¿Qué pasa? Que sí existían árabes que habían migrado, eran comerciantes, que habían migrado y se habían establecido allá. Que obviamente no fuera, vamos a decir así, quizás no era la mayoría étnica, pero eso fue cambiando con el tiempo. Porque hay que recordar, muy importante, de que los judíos en la época romana y luego bizantina tenían ciertos favores que luego se fueron perdiendo. Entonces, la clase árabe comerciante de aquel momento comenzó a surgir y ahí pobló todas esas zonas. O sea que sí habían asentamientos, es totalmente falso esa argumentación. Árabes, sí habían asentamientos árabes en la zona, bien antiguo y desde la misma época que estaban allá los judíos. Inclusive hay que recordar que quien le llama, vamos a decir así, Palestina, al territorio hoy conocido así, es el mismo Imperio Romano, en honor a los, ¿qué? Filisteos, claro. Entonces, ahí le llama así y de ahí en adelante comienzan a conocerse, vamos a decir así, todas las personas que, o mejor dicho, los árabes en aquel momento, que eran la mayoría, porque ya los judíos se habían sido expulsados o estaban ya dispersos, habían migrado a muchas otras zonas, habían migrado, por ejemplo, a lo que hoy es Jordania, otros se fueron para Irak, otros se fueron para África del Norte, otros se fueron buscando suerte. O sea que al final de cuentas, esta población judía que se quedó allá asentada, inclusive me voy más lejos, nunca tuvo problemas durante todo el Imperio Otomano. Tenían cargos dentro de la corte del Imperio Otomano. Totalmente. Servían para eso, eran comerciantes y no estaba prohibido comerciar con ellos. Y los que inclusive un dato, en el Imperio Otomano, quien trae la imprenta a Medio Oriente cuando comenzó a ser popularizada fue un judío que pidió permiso al sultán para decirle, mira, voy a traer esto acá. El sultán, porque lamentablemente en ese momento ya el esplendor musulmán y la búsqueda del conocimiento se había oscurecido también, le dio permiso únicamente a los judíos para que imprimiesen y tuviesen su imprenta. O sea que sí, realmente sí estaban ahí antes. Ya vimos cómo se desarrolló el nombre de Palestina el día de hoy. Quizá en ese momento se habría quedado solamente con el nombre Ashams, o mejor dicho, habría sido, no sé, quizá Siria del Sur o algo por el estilo, pero sí existieron. Claro, claro. Y importante dato que filisteos, Palestina, o sea, una latinización de la palabra filisteo, y los filisteos ya estaban ahí, según el recuento bíblico, cuando llegaron los hebreos. Exactamente. E inclusive en árabe se dice Palestine. Los filisteos son primos de nosotros Claro, y de los son misrajes y semitas. de los cotos. Son semitas. O sea, Claro. en árabe se dice Palestine, que significa Palestina o Palestín. Entonces, Palestín, Filistín. Es básicamente eso fue lo que pasó. Entonces, por ello le llamaban ¿cómo es que se dice eso en latín? Bueno, no importa, le pusieron Palestina, Filistea y la tiraron ahí. Y la tiraron ahí a lo mismo todo. Pero bueno, ahí Exacto. el origen de ambos Provecho. grupos. Perfecto, Mielkin y yo seco. Estoy por Vaya. buscar algo. Pero ya hay el origen de ambos grupos. Correcto. Realmente el problema se arma feo por lo que mencionaste al principio, que era el movimiento sionista. Que hay que hacer la acotación de que mi hermano Orlan Joy aquí es un analista geopolítico brillante. Entonces, me Gracias. encantará el análisis que hará en los siguientes minutos sobre esto, pero realmente el conflicto grande llega en el siglo XX cuando hay cambios geopolíticos drásticos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, realineación por aquí y por allá. Y entonces el arroz con mango, que no solamente pasa en esta área que es el levante mediterráneo, sino en todas partes, hoy deja secuelas
más que nada en esta área aquí, que es el levante mediterráneo, pero pasó de todo en todas partes. ¿Cómo se llega aquí? Sabemos que el sionismo fue el movimiento intelectual que sirvió como motor para una migración judía europea hacia la región. Pero ¿qué otras fuerzas, aparte de esa ideología del sionismo, llevó a que esa migración se plantara en ese territorio? Y sobre todo, a los conflictos bélicos que llevó esa imposición, podríamos llamarla, de unos europeos que básicamente llegaron como inmigrantes, en cualidad de inmigrantes, ¿no? Sí. Bueno, ahí tengo que tocar buena parte de lo que dije al principio, retomando. Por finales de 1800 hasta comienzos de 1900, comienza entonces este movimiento a surgir y va, como tú bien dices, debido a que existían muchos movimientos nacionalistas. Entonces, el nacionalismo, con sus diferentes fases, estos los revistieron del lado religioso, asignándose, o mejor dicho, adheriéndose a una herencia religiosa de dudoso origen, pero que al final de cuentas comenzó a forjar ideas, a tener representantes. ¿Qué sucede? Esto es básicamente lo que sucede en buena parte de Estados Unidos, que es donde nace el movimiento, ¿no? Ahora, ¿qué sucede del otro lado del mundo? Ahí en Medio Oriente. Tenemos que el Imperio Otomano ya venía decayendo, básicamente, y por ende, entonces, al incursionar en la Primera Guerra Mundial, los aliados, entiéndase, Reino Unido, Francia y Rusia, se adueñan de los territorios del hombre enfermo, como se le conocía al Imperio Otomano en aquel momento. Ya a partir de los años 1830 comenzó a dar, un poquito antes, pero ya comenzó a dar señales de mayor debilidad, tanto militar como económica, como sociocultural y moral, por decirlo así. Entonces, tomando esto en consideraciones, inmediatamente lo que se hacen es que se reparten las potencias. Inglaterra o Reino Unido en aquel momento toma la decisión de decir, esto es un dato muy importante, le dice a finales del Imperio Otomano, a finales del 1800, le dice y le promete a Hussein o Sharif Hussein. Se conoce Sharif, significa el protector. Hussein es un descendiente del profeta Mahoma, la paz de con él, que custodiaba la Meca y Medina, era el custodio. Por eso Sharif es el protector, Hussein, de ambas mezquitas, importantes para el mundo musulmán, pero le empieza a introducir Inglaterra la idea de un nacionalismo árabe, un país árabe para los árabes, puesto que había mucho conflicto entre los turcos y los árabes, porque obviamente étnicamente hablando no son los mismos, jamás ni nunca, ni lingüísticamente. Lo único que compartían era religión. Entonces, dicho esto, empiezan a darle una idea de que sí, que te vamos a dar al hijo de él, Faisal ibn Hussein, o Faisal, hijo de Hussein, le dice, mira, no te preocupes, te vamos a dar a ti, te vamos a hacer rey de Siria o rey del Levante, comprendiendo Palestina, Líbano y Siria, esos tres territorios. ¿Qué pasa? Que entonces, como hicieron así mismo con los otomanos, mintieron a los árabes y olas paulatinas de migrantes sionistas comenzaron a llegar a partir de 1880, de 1875 en adelante. Comenzaron a llegar algunas olas y compraban territorios a ciertos palestinos. Eso es cierto, eso está en la historia, es importante mencionarlo, de que no todo fue únicamente a la fuerza, a la imposición. Habían inmigrantes que habían adquirido territorios allá y habían comprado territorios allá legítimamente, pero que no Esas era son, la mayoría. esas son las Esa era famosas alillas. Exactamente. Okay. Ellos iban y adquirían y básicamente ahí ya tenían su posición. ¿Qué resulta? Que entonces sucede la Primera Guerra Mundial, ya sabemos lo que sucedió. En ese momento le dan el poder a Faisal para que se quede, el hijo de Hussein, para que se quede en el Levante, mientras Hussein se quedaba ahí. Mientras tanto, ellos estaban negociando con la familia Ibn Saud. Esto es importante mencionarlo porque aunque sea un poco paralelo,
pero es muy importante que lo sepan, empiezan a negociar con la familia de los Saud en contra de Hussein, que era descendiente del profeta, y le empiezan a dar armas para que empiece a quitarle territorio y empieza a ganarle territorio en lo que es toda la zona. Voy a no mencionar nombres por la cuestión de que así va a ser un poquito más complicado quizás, pero en toda la zona de la península arábiga, dejándole únicamente la parte que va Meca, Medina y esos lados así. Paralelamente sucede que estamos entrando dentro de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, el Holocausto, que comienza a ser Hitler, que desemboca entonces en parte de la Segunda Guerra Mundial, son liberados, ganan los aliados, la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ese proceso acelera la migración. Es justamente lo que detona que primero había vamos a colocarnos en la época, vamos a ver. Primero había un sentimiento de dolor y de, vamos a decirlo así, de responsabilidad por lo que había sucedido con los judíos en Alemania y todo lo que ellos controlaban, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Segundo, ellos dominaban, como siempre lo dominan y lo dominan hasta ahora, las finanzas internacionales y la política internacional. Entonces, y los medios internacionales. ¿Qué pasó? En aquel momento se hizo una votación, se llegó al acuerdo de que se podría dar este estado, entonces ya quería salir de ahí. Había movimientos inclusive separatistas, o mejor dicho, movimientos de los dos lados, dentro de lo que era, de lo que es Palestina hoy día y de lo que es el Estado de Israel. Dentro de esto hubo movimientos rebeldes y terroristas por parte de los sionistas que querían que se fuera la comandancia del Reino Unido y que le dieran ese territorio a ellos. Y por otro lado, habían conflictos de judíos árabes que ya vivían ahí, misrajis, sefardíes, y de árabes palestinos en contra de estos invasores. Porque ¿Cómo? O sea, espérate. Sí. Que los judíos locales también tuvieron conflictos con los sionistas que estaban llegando. Todavía al día de hoy sucede eso, porque al principio cuando comienzan a llegar Wow. y adquirir territorios no hay ningún inconveniente. Ellos se presentaban como personas, vamos a decir así, como cualquier otro inmigrante que llega e invierte y compra, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Con el tiempo y cuando empiezan entonces a tener los conflictos que tienen en Europa, que empiezan a migrar masivamente y empiezan entonces a actuar apoyados por Inglaterra, que se hacía de la vista gorda, así mismo como hizo, es un tema quizás aparte, pero tiene mucha repercusión porque los ingleses y los los del Reino Unido actuaron igual, o los británicos actuaron igual en todas sus colonias. Así mismo fue en India y Pakistán, así mismo también sucedió aquí. Empezaron a hacer una matanza interna, guerra civil interna. Entonces, árabes y judíos árabes que vivían ahí muchísimo tiempo estaban en contra de los sionistas, que eran los que habían llegado, porque decían y mantienen al día de hoy una interpretación de la Torá o de las Santas Escrituras totalmente desviadas, idioma que no es hebreo o que no es considerado un hebreo puro, así. Entonces, y étnicamente hablando somos diferentes, o sea, ahí empezó a tener el conflicto, que resultó que cuando pasa el Holocausto, termina la Segunda Guerra Mundial, se le otorga por mediante decreto de la Organización de las Naciones Unidas en aquel momento, lo que es ese territorio. Ojo, muy importante. Esto lo que da es como resultado, esto viene como resultado de una, vamos a decirlo así, una traición tras otra de los británicos a sus aliados árabes en toda la región y obviamente respondiendo a el desgaste que ya venía presentando el Imperio Británico en aquel momento. Por lo tanto, ellos decidieron mejor, en buen dominicano, suelto todo y que se maten todo. Allá Claro, y utilizaron entonces a los saudíes, por ejemplo, para en contra del Imperio Otomano y en contra de los árabes, jugaron todas las bases al mismo tiempo. También utilizaron a los iraníes, si no me equivoco, ¿no? A los persas. Sí, también le sucedió eso, pero ya los persas fue, ¿cómo te digo? Ya en la historia de Irán es otra cosa realmente. Se da paralela a todo este tipo de conflictos. Totalmente paralelo, sí, totalmente. Por eso tú ves que al día de hoy son
dos situaciones diferentes, podemos hacer un programa sobre eso, Claro, pero es una nación totalmente diferente y tuvo un desarrollo diferente también a lo que claro. tuvo en la región. Hoy Entonces, en lo día, importante lo que mencionas de que, escúchame, importante lo que mencionas porque lo que sucedió con la Casa de los Saud, como se conoce, y la traición británica a Hussein, es que Hussein y los descendientes de Hussein corren hacia lo que hoy es Jordania y fundan Jordania, que no existía. Bueno, por lo menos no existía físicamente, pero ya dentro de las escrituras y de los dichos y hechos del profeta Mahoma, la paz sea con él había indicado de que la hora no llegará hasta que exista un país llamado Urdun o Jordania, lo que nosotros llamamos así. Y justamente eso sucedió. Entonces ya se conocía la situación, cayó ahí y el Hashemita, porque son Hashem, Bani Hashem, que es la tribu de Hashem, ellos son saudíes originalmente. Entonces, y palestinos también, porque Palestina, Arabia Saudita, hay una historia muy ligada en ese lado. y ¿Sabes? Jordania hoy en día sirve, ha estado muy involucrada. Lo que es Jordania y Siria han estado muy involucradas en el conflicto Israel-Palestina a través de los años, de la fundación del Estado de Israel, Correcto, 1948, ¿cierto? Entonces, correcto. ¿qué carajo pasó? Se supone que teníamos que tener una solución de dos estados. Se propuso un plan, aquí vamos a tener dos estados, esto es lo otro, esto es aquí, ustedes cogen ese lado, nosotros cogemos este, fulano, fulanato, y de repente se arma un bobote, se arma un lío grandísimo, y que hoy en día tenemos réplicas de ese problema hasta ahora, y cada vez los palestinos con menos territorio, con menos poder, con menos influencia, incluso vemos unos saudíes que cada día están más blandengues hacia Israel por, qué sé yo, un asunto de geopolítico que quizá no puede entender del todo, pero ¿cómo se llega de 1948 una solución de dos estados hasta hoy? ¿Qué fue lo que pasó? También vemos hoy en día unos israelitas cada vez más radicalizados. O sea, en los 90s, 80s, tú podías escuchar estadistas israelíes hablando de paz, hablando de conversaciones, de hecho, intentando hacer reformas, intentando integrar poblaciones, pero a partir de los 90, Israel da una vuelta que ahora quieren destruir por completamente a Palestina. ¿Cómo se llega a todo esto? ¿Cuál es el desarrollo histórico de 1948 hasta ahora que llegamos de proponer dos estados a que Palestina está desapareciendo poco a poco? Bueno, mira, te hago un resumen bastante importante. Cuando se crea entonces esta idea de establecer el Estado de Israel en estas zonas, existía un movimiento nacionalista, bueno, obviamente propio de la época, pero de unidad árabe. Una unidad árabe un poco cuestionable, hay que decir, pero de unidad árabe. En esta coalición estaba Siria, estaba Egipto, Jordania y Arabia Saudita. Las cuatro estaban de acuerdo porque obviamente es una situación que, óyeme, tú me estás invadiendo el terreno a mí, eso no fue tampoco lo que tú me indicaste, estos tigres, hablando en buen dominicano, estos tigres vinieron los otros días, hay un problema serio. Entonces resulta de que se unen en sí para tratar de atacar a este pseudoestado en aquel momento. Ahora, ¿qué resulta? La mayoría de los, hay que decir un aspecto muy importante, cuando se entra en los dos conflictos que hubo en el 1947 y luego en la Guerra de los 6 días. Tanto en ambos conflictos, la Guerra de los 6 días, 1968, por ahí, y en 1947, que fueron dos conflictos de los árabes tratando de disminuir la presencia de los israelitas, hoy mal llamados israelitas, en territorios palestinos, pues entonces, esa milicia de entonces era total, o son, vamos a decir así, era de menor calidad, poco bajo entrenamiento, pocos recursos,
Recuerden, es bueno recordar de que los árabes en esta época vienen todavía del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano, la élite del Imperio Otomano, tú tenías que ir allá, a Turquía, a lo que hoy es Turquía, para poder obtener entrenamiento de calidad, para poder obtener desarrollo económico, militar, social, etcétera. O sea que la metrópoli se encontraba en la casa de gobierno y entonces estos árabes heredan unas precariedades militares que no les daban la ventaja en ninguna de las dos guerras, y ahí está la historia. No fueron victoriosos. Inclusive, Abdel Nasser le destruyen la aviación completa en un solo día. Abdel Nasser era la persona en la cual era egipcio, presidente de Egipto en aquel momento, en la cual los árabes veían a su gobernante panarábico, el que llevaba el nacionalismo árabe, el que verdaderamente representaba los intereses de nuestra sangre y nuestro idioma. Resulta ser que lamentablemente no tomaban con esas consideraciones, y recientemente leí en el libro de Miko Pelet creo yo que se llama, si no me equivoco, Miko Pelet, lo pueden buscar, que se llama Historia de... Dios mío, te debo el libro, pero te lo voy a buscar. Te debo el libro, pero te lo voy a buscar y para que se lo pase a los teleoyentes en las notas que pongas del video. ¿Está bien? Hacerlo así. Pero Miko Pelet es un analista israelí muy versado y que está en contra de muchas cosas que hace el Estado de Israel y a favor de paz entre ambos estados. Él indica en su libro de que ya los militares israelíes de aquel momento conocían por los espías de que los egipcios o los árabes necesitaban por lo menos de 1 año a 2 años de preparación para poder ser fuertes. Y estamos hablando que fue de 1947 en adelante. O sea, ellos necesitaban ese tiempo de 2 años y eso fue la mejor ventaja. Dijeron, no, tenemos que atacar ahora porque si no, no vamos a poder ganar. Y eso fue lo que sucedió. 1967 entonces comienzan invasiones colonizadoras de Israel a territorios palestinos, por eso es que nace otra vez la guerra. En definitiva, los musulmanes o los árabes pierden nuevamente en 6 días. Egipto tuvo que entrar en una tregua porque llegó tan lejos Israel que tomó hasta el Sinaí, y para que no tuvieran eso, tuvieron que entrar en una tregua con Israel, un cese al fuego. Y las razones principales por esto es que los árabes no estaban preparados. Sin embargo, más adelante, el rey Faisal, que no es el mismo Faisal que yo mencionaba ahorita, sino este Faisal ibn Saud, este Faisal, en 1972-73, debido a una expansión que hacen o a esa expansión que hicieron los judíos en territorios palestinos, entiéndase que tomaron parte del West Bank, lo que es Cisjordania, tomaron buena parte de lo que es Jordania, si no mal recuerdo, al día de hoy, pues entonces se juntaron en la OPEP, o mejor dicho, hicieron unas decisiones internas y no decidieron colocar petróleo saudí al mercado. ¿Qué resultó esto? En lo que nosotros conocemos como la crisis del 73. Los precios del petróleo suben, y entonces ahí los árabes obligan con una maniobra genial de este rey saudí, que está en todos los libros de economía, no, es sumamente, y obligan a los sionistas a retroceder. Quizá no del todo, pero los obliga a retroceder. Ya luego entonces sí, Reagan busca la manera de cómo atarlo y maniobrarlo, pero bueno, ya entonces ahí continúa una serie de sucesos. Ya ustedes van entendiendo que, haciendo un resumen, tanto por el punto de vista genético como del punto de vista militar y los sucesos que han sucedido, es que existen las reseñas entre palestinos y israelitas. No obstante a ello, importante mencionar que ellos sumaban a esto colonizaciones
de territorios y expulsaban a los palestinos, que por eso hay muchos palestinos que, inclusive eso es parte de la historia de lo que estamos viviendo hoy en día, en Sheikh Jarrah, los palestinos que vivieran ahí por la Nakba, vamos a hablar un capítulo sobre eso, sería interesante, que no fue más que un conflicto también que existió, entienden y le empiezan a empujar hacia allá, creando de los palestinos que vivían en sus casas, en territorio local, expulsándolos y mandándolos a un territorio desconocido, aunque sea dentro de la misma Claro, zona. claro, un desalojo y cada vez empujando más y empujando más. Y hoy en día siguen nuevos asentamientos y empujando más y empujando más. Sí, Asentamientos que están documentados, que la gente que dice, no, que están conspirando contra Israel. No, bueno, eso está documentado por muchísimos periodistas. Hay hasta videos donde usted puede ver desalojos donde están sacando palestinos de sus casas. Correcto. Poco a poco van, de hecho, militarizando áreas donde viven palestinos y viven israelitas, militarizan esas áreas, y lo que ocurre es que ya los palestinos no pueden pelear por su propia propiedad privada porque hay 15 soldados israelitas ahí que si ellos se ponen de remolones lo que le pueden dar un plomazo. No te vayas más lejos. Ahora mismo, con lo que sucedió en Sheikh Jarrah que yo mencionaba, es justamente eso. Vamos a decir así, el jefe de la policía israelí, que es así de Netanyahu, toma y manda policías y obliga familia de Bibi. No, muy allegado de Netanyahu. Okay. Muy allegado. Manda a sus policías para obligar a los palestinos que viven ahí durante 40, 50 años a expulsarles y mandar entonces una gente que nunca ha pisado ahí a que simplemente la viva. O sea, es un conflicto bastante fuerte que ha traído sus problemas. Y ahorita tú decías de 2 estados. En realidad no, en realidad son 4, porque tú tienes, contando Cisjordania y contando Gaza, 5 millones de palestinos, ¿verdad? En Israel per se, un 21% de la población estimada son árabes de origen palestino. Y estos forman casi 2 millones, 1.8 millones de árabes de origen palestino. Ya tú tienes una Palestina dentro de Israel, tú tienes una Palestina totalmente diferente en Cisjordania, una Palestina en lo que es la Franja de Gaza, sin contar de que tú tienes otra Palestina en la misma Jordania. Inclusive muchísimos jordanos se consideran palestinos, pero es por esto sus antecesores fueron de los que fueron expulsados la primera vez. Y realmente es cierto lo que dicen, que esos palestinos que están dentro del Estado de Israel se les da los mismos derechos, tienen las mismas potestades, están integrados completamente en el país, y que por ende se demuestra que Israel realmente es el Estado más civilizado o el grupo más civilizado entre los dos, porque son capaces de integrar a los palestinos dentro de su propio territorio. ¿Es esto cierto o es pura propaganda? ¿Cómo es la cosa? Virtualmente hablando, es cierto, porque fíjate que es tanto así que toda la historia de Israel no ha existido un partido, vamos a decir, por quitar la palabra islámico, árabe, un partido árabe que forme parte del gobierno. O sea, si no ha existido, difícilmente se le puede dar los derechos, entre comillas, porque me consta de amigos allá que si no es porque presentan pasaporte dominicano, no lo dejan pasar a muchos lados, o pasaporte de cualquier otro país. Para ir a la mezquita del Aqsa hay un control. La mezquita del Aqsa es la primera mezquita que los musulmanes rezaban. Una oración allá equivale a 250, o sea, equivale 250 veces. Una oración que uno reza ahí. Si uno para que el público entienda, si el musulmán reza 5 veces al día, entonces, si un musulmán reza en su casa, le cuenta como una vez, como un rezo. Si el musulmán reza en la mezquita, le cuenta 27 veces, rezando en congregación, obviamente. Si el musulmán reza entonces en mezquita del Aqsa, le cuenta 250 veces. O sea que hay mucho beneficio para ir allá, a nivel espiritual. Si tú eres palestino, vamos a decir palestino israelí,
y tú quieres ir al Aqsa, ellos pueden decirte, no, tú no vas. Si tú presentas otro pasaporte, que me consta, que tú presentas otro pasaporte, un pasaporte dominicano, por decir algo, porque somos naciones hermanas, si tú presentas el pasaporte, te dejan ir. Te miran, dicen, bueno, tú eres cosa, pero tú eres pasaporte dominicano, vete, no hay problema. O sea, claro. Virtualmente hablando, sí. Y muy importante acotejar esto ya, porque creo que hemos cruzado todas las partes, vamos a decir, tanto histórica como más o menos actuales, de manera muy resumida y excelente, porque al final de cuentas es mucha información como para soltarla así. Sí, ¿qué está pasando? Yo quisiera pasar a la pregunta, ¿qué está pasando actualmente? ¿Para dónde va? Exacto, exacto. Esa sería ya el momento final para cerrar con broche de oro. Pero antes de ese momento final, ajá, yo quiero preguntarte, porque tú mencionaste a Reagan ahorita, Reagan, ¿cierto? Y vimos con Trump, a pesar de la oposición de sectores internacionales, porque tú sabes que hay sectores internacionales que apoyan a Israel, pero cuando se pasan dicen, diablo, se están pasando. Y entonces muchos dijeron, Trump, te está pasando, cuando Trump movió la embajada a Jerusalén y metieron la capital, que no es reconocida totalmente, de Tel Aviv la movieron a Jerusalén, que se supone que es una ciudad que debe ser completamente neutral porque es una ciudad sagrada, ¿no? Correcto. Ultra sagrada. Entonces, ¿por qué el apoyo incondicional? Y dime brevemente esto, de Estados Unidos, al punto de llegar a la irracionalidad de Donald Trump, de mover la embajada estadounidense a Jerusalén. ¿Por qué? Mira, el yerno de Donald Trump, ¿me recuerda su nombre? ¿Te acuerdas de él? Kushner, ¿cuál es su nombre? Por ahí es que va la cosa. Sí, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Jared Kushner. Jared Sí. Kushner. Él es talmúdico. ¿Qué quiere decir esto que es talmúdico? Él es talmúdico ashkenazi, valga la redundancia, es talmúdico ashkenazi, lo que quiere decir en otras palabras que es un fanático religioso que, empujado a los protestantes estadounidenses, muchos de ellos, como tú bien mencionas, y eso sucede en muchas partes del mundo, igual que muchos, ¿cómo se dice esto? Protestantes pierden de vista una cosa y otra, confunden esta gente con el Israel antiguo, bastante penosa la situación. Entonces, él simplemente fue una situación coyuntural, pero que eso es una cosa que está dentro de la política estadounidense, apoyar al Estado de Israel porque le sirve como herramienta dentro de la zona, claro, para controlar lo que ellos no pueden hacer en su momento, sirven como espionaje. Claro, eso es uno. Están metidos en todo eso y un ejemplo de eso bien claro es el general Soleimani. Claro, que asesinaron, claro. Que asesinaron hace 2 años. Mossad se pone a servicio de Estados Unidos, por eso ellos le dicen nuestro mayor aliado, ¿no? Exactamente, ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque le sirve como abanderados de que nosotros fuimos los que le dimos el apoyo en el momento que lo necesitaron, nosotros estamos del lado de los derechos humanos y del lado, entiende, que es una retórica y que ya ha ido en detrimento porque obviamente ha pasado muchísimas situaciones contrarias. Claro. Entonces, en resumen, podemos decir que es eso. Claro. Entonces, ahora sí, el momento más interesante de toda esta conversación. ¿Qué está pasando ahora y hacia dónde vamos? Porque yo estoy muy preocupado. Yo le estaba diciendo a un amigo mío los otros días, y lo dije en un grupo en el que compartimos, que se llama Discusión Política, que pareciera que Palestina está destinada, por lo menos en el mediano plazo, a desaparecer como estado tal. Y de hecho la Franja de Gaza y por aquí y por acá están destinados a desaparecer, y que yo no, lo único que veo posible es que Irán, que a pesar de, como tú dijiste anteriormente, se ha desarrollado completamente de manera paralela al mundo árabe, que Irán adquiera suficiente poder a nivel geopolítico, ya sea porque consiga armas nucleares, que consiga lo que cosa, que ejerza una presión suficiente como para obligar a que haya una solución de más de un estado, o que se le dé cierto estatus a los palestinos. Eso es lo único que yo veo, porque veo a los árabes, las naciones árabes, la veo debilitándose demasiado, y a la que sigue siendo poderosa, Arabia Saudita, la veo distraída en tratar de potencializar su economía y olvidarse de la geopolítica
y simplemente aliarse a Estados Unidos. Entonces, lo único que yo veo es que Irán quizá pueda entonces incrementar su poderío y entonces ahí conseguir de alguna u otra manera a través de un golpe en el tablero que los palestinos puedan tener cierto estatus. Entonces, ¿qué está pasando ahora y qué va a pasar en el futuro? Bueno, dentro de la humilde opinión con relación a Irán, Irán es simplemente una bandera de distracción para la política interna israelí y para el mundo, porque Irán realmente no representa una amenaza para, me disculpan mis amigos iraníes, no tengo nada en contra de Irán, absolutamente. Es como dicen, una gran nación, pero lamentablemente está muy debilitada y no tiene manera, ha quedado demostrado en la historia reciente con la muerte del general Soleimani y con el ataque que hubo a su centro nuclear en estos días, o sea que al final Irán no representa una amenaza real para Israel. Más amenaza real representaría Pakistán, que tiene ojivas nucleares y todo eso. Entonces, por ahí puede ser una cosa más delicada, pero por el momento no. Entrando entonces en materia, ¿o querías decir algo? Sí, iba a decir que las sanciones que ha puesto Estados Unidos de manera sistemática han destruido y debilitado Irán de una manera que va a ser difícil recuperarse. Pero definitivamente. Lamentablemente. Entonces, ¿qué ha pasado y para dónde vamos ahora mismo? Mira, tenemos dos cosas. Uno, a nivel, y esto lo voy a mencionar porque siempre que le pasa algo así sucede eso, es bueno que sepan los que nos escuchan de que y nos ven que la política interna israelí es como cualquier otro país. Entonces, que si hay que crear un conflicto o alguna situación para desviar la atención o para beneficiarme como partido o fuerza mayoritaria, se genera. ¿A qué quiero llegar? De que los que seguimos esto de hace un buen tiempo, estamos viendo que hace 2 semanas y media más o menos, debido a las elecciones, ahora que hubo en marzo, el gabinete no se pudo conformar, Netanyahu no pudo hacer un gobierno de coalición porque no tuvo una mayoría, entonces tenía que buscar fuerzas. Rivlin, que es el presidente de Israel, no pudo gestionar esta mesa de diálogo, a lo que haciendo consultas con diferentes partidos políticos llegó a la conclusión de que se podía dar una, vamos a decir así, posibilidad mayor con Yair Lapid. Yair Lapid es un periodista israelí que siempre ha abogado por paz con los palestinos y buscar otras vías, al igual que Miko Pelet, que mencionaba al principio. Entonces, él es del partido Yesh Atid. Yesh Atid es el partido en español, vamos a decir, más allá de la esperanza, o con esperanza más o menos. Entonces, este personaje lo señala Rivlin, que es el presidente de Israel, para que forme coalición. Cuando estuvo a punto de eso, inclusive, su gobierno de coalición iba a ser conformado por diferentes actores, entre ellos inclusive el Partido Conservador Islámico. Iba a ser la primera vez en la historia completa de Israel actual de que un gobierno árabe, o mejor dicho, que los árabes tuviesen participación dentro de el gobierno israelí. ¿Qué resulta? Participación real, claro. Sí, real, exacto. Sí, porque pueden participar en las elecciones, pero aparte del 20% nadie vota. Y cuidado con el 20% si vota con ellos. Entonces, al final de cuentas, cuando sucede toda esta situación, que sucede muy interesante en el mes de Ramadán. Casi siempre sucede en algo, si ustedes buscan en la historia reciente, van a ver que conflictos entre los sionistas y los musulmanes o los árabes, entre Palestina y Gaza, bueno, voy a llamar así lo que es Jerusalén o Cisjordania y Gaza. Ustedes van a ver que en Ramadán siempre atacan, siempre hacen algo. Dos situaciones importantes. La primera, la puerta de Damasco. Es un lugar en el cual durante Ramadán los musulmanes palestinos siempre se dirigen allá a compartir, a celebrar, a hacer los rezos y demás.
pues la policía cerró esta situación. Al venir los conflictos provenientes de esto, entonces suceden situaciones en Masjid al-Aqsa o en la mezquita del Aqsa. Empieza a haber una situación de sacar a los musulmanes que estaban haciendo huelga, o mejor dicho, que estaban quejándose en contra de la situación. Paralelamente sucede lo de la colonización de las casas y la expulsión de los árabes palestinos que vivían en Sheikh Jarrah, dentro de la parte de Cisjordania. ¿Y todo esto a quién beneficia? Todo esto benefició a Netanyahu, porque entendamos que Netanyahu ya este es su último gobierno. Claro, con esta situación, él se vende como la figura que puede garantizar la reelección y la seguridad de Israel, porque él realmente es la figura que protege eso. Con lo cual, elimina a su enemigo número uno, que era Yair Lapid. Los radios, los medios israelíes, obviamente, esto que te digo, te estoy citando los mismos medios israelíes, ni árabes, ni musulmanes, ni judíos, judío no, perdón, ni árabe, ni musulmán, ni iraní, ni gringo, te estoy citando prensa israelí con estos datos. Y hago un paréntesis, que tengo un amigo que es bien pro Israel, extremadamente pro Israel, que tú también lo conoces, Wagner Escanio, que está en el grupo de discusión política. Sí, sí. Que también tiene él la misma dirección analítica tuya, que dice que Bibi es el titiritero detrás de todo este asunto, ¿no? Claro, ¿no? Y que es que realmente es así. Eso es lo que lo que manejan los medios israelíes es que Bibi atacó a Rivlin, que es el presidente. Netanyahu, Bibi o Netanyahu, para que entiendan, el que no sepa, atacó al presidente Rivlin, colocó este arnés a Lapid, que Lapid era el político con más, bueno, tiene creo que son 70 diputados, sino 120 diputados, no me recuerdo cuánto sacó ahora en las elecciones, y por eso es que lo denominaban así. Pero ¿qué resulta? Si él no puede conformar gobierno y sucede una situación así tan crítica para Israel, que nunca antes Tel Aviv había sido amenazado de tal forma, ¿qué va a suceder? Lo que nosotros sabemos. Ahí vino entonces la parte de que él se vendió como el Mesías, protector de Israel. Los palestinos vuelven y sufren más de 300 pérdidas de la parte israelí, solamente 10 o 15 como mucho, en lo que va de día, y todavía sigue ahí y está rehusándose al cese al fuego, que dicho sea de paso, Estados Unidos, por la presión internacional, y que realmente ya es una cosa bastante fuerte. O sea, quizás si tú matas 2 o 3, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso jamás ni nunca, pero quizás si sucede esa situación, habría sido más sobrellevado el speech internacional. Sin embargo, y lastimosamente, no ha sido así de la parte de pérdidas civiles, más que pérdidas políticas, como lo quiere vender Bibi a la comunidad internacional, lo cual empuja a Biden a empujarlo a él, y vamos a ver en qué para esto. Pero básicamente es para que entiendan, y en resumen, la política interna es la que ha gestionado el enfoque para que esta situación se diera. Se da durante el mes de Ramadán, se aprovecha esta coyuntura de que los musulmanes están en un proceso de ayuno, en un proceso de congregación, se ensalza, o como se dice, se atiza, ¿no?, el fuego con Hamas para que Hamas ataque y haga su ataque. Cosa extraña, tú mencionaste ahorita Arabia Saudita, y déjame decirte que ahora Arabia Saudita reaccionó. ¿Pero por qué? Arabia Saudita tiene aproximadamente 300.000 palestinos en todo territorio. No es nada comparado con la población de Arabia Saudita. Sin embargo, es muy importante saber de que ellos también, a través de querer revivir su economía, deben venderse también como no solamente los protectores de la Kaaba y Medina. Tienen que venderse también en el mundo árabe, que van a ser los primeros que van a consumir cuando se vuelva a abrir la situación, la economía, ¿verdad?, del mundo. Entonces, yo pienso que por ahí es que ellos están hablando, más que también tenían presión de otros países, Turquía, que Turquía ha tenido una retórica bastante fuerte con Israel. Ese es un país que yo sí estimaría que podría ser más, vamos a decir así, más peligroso para Israel. En definitiva, tenemos un conflicto político interno de Israel que ha desembocado de una manera espectacular, hay que decirlo,
en una guerra contra Hamas, en contra de los palestinos. Lamentablemente la situación. ¿Para dónde va? Bueno, importante mencionar aquí como acotación de que la población palestina está teniendo a nivel demográfico mayor logro que los mismos israelíes, y ellos lo saben. Entonces, una forma en la cual los israelíes pueden controlar que esto no se salga de las manos es desplazando a los palestinos que queden en los territorios. ¿Mm? Y entonces eso hace que se retraiga el crecimiento demográfico de los palestinos, porque de aquí a 10 años se estima que van a haber igual cantidad de palestinos que la cantidad de judíos israelitas. O sea que es un dato muy importante ese, que a Y nivel eso, demográfico la guerra la está ganando Palestina, pero a claro. nivel, vamos a decir así, político, lamentablemente todavía Político y se da mucha socioeconómico, ¿no? situación. Claro. Más que socioeconómico, yo diría que político, porque, por ejemplo, si se diera una situación en la cual Arabia Saudita o los países musulmanes realmente se uniesen en favor de Palestina, créeme que realmente ahí tendría que buscar algún tipo de mejora, pero eso no se va a dar por lo menos durante los próximos 50 años, estimo. ¿Y por qué no se va a dar? Ya que estamos ahí en el futuro, sería ya la última pregunta. ¿Por qué no se va a dar? ¿Por qué no se van a unir para ayudar a que Palestina salga de esto y que los pobres palestinos puedan ya hacer una remontada, pactar con Israel, que se le dé un estado de igualdad, un estatus de igualdad, me refiero? ¿Por qué no sucede eso? ¿Qué va a pasar en los próximos 30 años con este conflicto? Bueno, mira, lo que más puede pasar ya con esta situación es un poco incierto, pero yo manejo el siguiente escenario. Me gusta manejar escenarios porque es más sencillo. Cuando tú tienes un escenario o varios escenarios, tú puedes entonces decir, bueno, la pegué por aquí, no la pegué por acá, o estuve más o menos cerca. No puedo ser determinista en esta situación por lo siguiente, pero sí puedo ser determinista con lo de la Unión Árabe. La Unión Árabe no se dará porque en el corto plazo y en el mediano, los árabes están muy divididos en cuanto a su identificación nacional. ¿Entiende? Se venden, yo soy libanés, yo soy palestino, yo soy tal cosa, y para colmo de males, muchos de ellos también ya han perdido hasta la identificación religiosa, en el sentido de que ellos se ven más como nacionalistas, no practican el Islam, quizás Ramadán, eso se llaman ramadanis, quizás no practican el Islam como deben hacer sus oraciones, tal cosa, o demás, y se identifican nada más con el país, pero no tienen una identificación étnica grupal. Entonces, por ahí es que va el tema principalmente. Segundo, son pobres muchos de ellos. Siria, sumida en la guerra. Egipto, mira cómo está. Jordania, más o menos. Líbano, ni se diga, tiene conflicto con Israel, que eso es otro tema también. Los altos del Golán. Claro, claro. Y bueno, y el Líbano, las sanciones que de Irán le han jodido muchísimo también. Pero muchísimo. Y, Pero, sí. ajá, pero No, no, sí, continúa, continúa. entonces, pero ¿para dónde vamos? Eso va a depender cuál es el Estado palestino que estamos refiriéndonos. Yo diría que en general lo que se está tratando es que se puede dejar vivir a los árabes palestinos dentro de Israel con ciertas libertades, aunque sigan creciendo demográficamente, pero hay que eliminar a los demás y hay que reducir. Ese es el escenario más probable que pueda darse dentro de los próximos años. Otro escenario que pueda darse básicamente es que los dejen en paz con ciertas reglas y que entonces esto haga un control de natalidad por, vamos a decir así, ¿cómo se dice esto? Un acorralamiento económico, Sí. ahogar a los palestinos a nivel económico. Eso es otra de las teorías que se puede manejar. La que yo he leído de la misma seguridad israelí, que ellos, tú sabes que siempre algunas veces lanzan algunos informes secretos y cosas, es que el plan principal está en controlar a nivel demográfico el crecimiento de los palestinos. Porque si bien es cierto, ellos no tendrían miedo por el lado
del armamento. No tienen armas los palestinos. Tú puedes tirarte todo un día de videos de cuando los palestinos hacen algún tipo de huelga, cómo van los policías israelíes, y si no es que le tiran piedra y eso, y ellos van de cuerpo a cuerpo, tienen el arma aquí, pero van de cuerpo a cuerpo, lo agarran por el cuello, por la cabeza, las mujeres alan por los moños a la otra, como lo dicen en buen dominicano. O sea que al final de cuentas, los palestinos son pobres en fuerza, pero demográficamente hablando son más fuertes. Entonces, por ahí es que va a ir el tema. ¿De qué manera? Puede ser económicamente, puede ser colonizadoramente, puede también darse Que parece el una... escenario más plausible, tratar de desplazarlos y desplazarlos, ¿no? Correctamente, ya sea por la fuerza, como lo están haciendo, como también puede ser por el tema. Ahora bien, rápidamente, es importante mencionar, Julio, de que acuérdate que este no es el mismo mundo. Ahora mismo estamos en un mundo caótico, tripolar, con lo cual hay que ver qué tan constante en el tiempo. Estados Unidos en decadencia, está más que claro. Claro. Lamentablemente queremos que sea una decadencia paulatina y ¿cómo se dice esto? Un testeo en el sentido, no queremos que caiga rápido porque a nosotros nos conviene República Dominicana. Claro. Al mundo entero no le conviene que caiga Estados Unidos, o por lo menos no tan rápido. Claro. Tiene que ser al paso, En suave, un decadencia de deterioro. referencia a sus contrincantes, por así decirlo, en una China emergente. Pero Exacto. veo Entonces más. eso va a cambiar el panorama de aquí a 50 años, eso va a cambiar el panorama geopolítico. Pero el asunto Y es que, por eso hay que ver actualmente cómo va eso a seguir transcurriendo los años. claro, pero el asunto es que China, por ejemplo, es bien neutral con el tema. Bueno, no tan neutral, pero podemos decir que China en general no le gusta meterse en los asuntos de soberanía y demás de otros países. Rusia sí tiene más ese tono de intentar decir, no queremos ese control político de los aliados estadounidenses, un asunto de hacerle todavía una mentalidad de bipolaridad de Guerra Fría que tiene Rusia. Y no veo como quizás un mundo tripolar pueda afectar tanto en la región, porque los israelíes van a tener todavía el apoyo de una gran potencia que es Estados Unidos y de todo un continente bastante rico, que es el continente europeo, que a pesar de que quizás no tiene un apoyo tan fanático de Israel, sigue teniendo un apoyo importante. Pero recuérdate que China tiene un puerto en Israel. Y China puede ser que no parezca que le guste entrometerse en los temas, disculpen ustedes, se me van los idiomas a veces, entrometerse en los temas internos de los países. Sin embargo, si ve que le va a afectar, créeme que lo haría. No creo, no dudo que lo haga. Una acotación, la Rusia de Putin no es la Rusia soviética, ni tampoco de la Guerra Fría. Es una Rusia totalmente más moderna. Es una Rusia, los rusos y los chinos entendieron algo. Los rusos entendieron de que tenían que prepararse a nivel social, a nivel económico, porque estaban muy bien preparados a nivel militar y aeroespacial. Sin embargo, tuvieron que desarrollarse en este aspecto y eso lo ha dado bien a demostrar Putin. Lo mismo, entonces China se dio cuenta de que tuvo que cambiar su política. Fíjate que yo siempre digo, ellos son comunistas políticos con capitalismo económico. Sí, un capitalismo de Estado, por así decirlo. Entonces, lo de ellos básicamente es, claro, ellos te permiten de otra empresa, permiten la libertad de empresa, obviamente toda la información tiene que llegar a mí. Claro. Entiendo dónde queda el punto. O sea, que al final de eso va a determinar bastante. ¿Y por qué lo digo? Porque mira, tiene intereses importantes, le interesa la paz. Entonces, a China le interesa la paz. A Rusia también le interesa la paz, pero tiene otros intereses también. Entonces, hay que ver cómo por ese lado va funcionando la cosa. No es que crea que vaya a suceder tan pronto, ni tampoco que crea que vaya a ser una intromisión o una injerencia tan directa, pero que va a tener un peso, va a tener un peso. Y de aquí a los próximos años estaríamos presenciando quizás unos cambios muy importantes en cuanto a la política estadounidense. Y eso es lo que principalmente dará a conocer cómo es que va a evolucionar todo. Sí, la política... Europa, yo ni la menciono, porque lamentablemente Europa es la secunda a Estados Unidos.
Sí, en casi todo. Fíjate que le conviene hacer negocios con Rusia por cercanía y economía, pero lo hace con Estados Unidos, exceptuando a Alemania, que quiere más o menos ¿qué quiere ir hacia allá? sacudirse, Sí, 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 pero sí. vamos a ver. Creo que Alemania tiene un rol importante en eso. Y vemos también que la política estadounidense interna, vemos cada vez menos personas apoyando a Israel. Poco a Correcto. poco vemos menos personas apoyando a Israel. Vemos un sector progresista, socialdemócrata, que de hecho, liderados por AOC, aunque son minoría dentro del Partido Demócrata, ya están teniendo una condena directa a Israel. Algo que 20 años 50 atrás años atrás, 20 años atrás era imposible. era imposible, ¿no? Entonces hay que ver lo que está pasando también internamente Pero ¿tú en sabes el por qué mayor eso? aliado de Israel. ¿Cómo esa cosa? ¿Tú sabes por qué es eso? ¿Por qué es eso? Eso sucede por dos cosas. Uno, el cambio demográfico que ha tenido Estados Unidos. Si te fijas, muchos de ellos, ¿qué son? Hispanos y afroamericanos, no son blancos, no. Entonces, eso es uno de los que de aquí a unos años vamos a ser mayoría. Sí, Los sí. latinos, o mejor dicho, los mexicanos, porque hay un analista internacional muy famoso que lo respeto y lo admiro bastante, y yo siento que tienes razón hasta cierto punto. O sea, los mexicanos son la mayoría dentro de los latinos, son el 80 o el 70% más o menos así. Podrían llamarnos muy bien mexicanos, yo no me sentiría ofendido. Te digo la verdad, no, te digo la verdad, porque imagínate, una cultura milenaria, en fin, que lo que quiero llegar es que es el primer factor, el demográfico. Y el segundo factor es que todos los años, tú vas viendo que los ataques que hace Netanyahu, que sobre él va a pesar una gran, inclusive está siendo condenado allá, investigado por corrupción y todo, que no hay que olvidarse de eso, que también tiene un peso dentro de la política interna de Israel y sobre los conflictos venideros. Pero a lo que quiero llegar es que, tomando en consideración la situación que mencionaba, pues entonces tú vas a ver un cambio repentino, puesto que los ataques que ha realizado en los últimos 10 años, por decirlo así, sobre los palestinos ha sido a mujeres, ancianos y niños. Sí. Su target ha sido ese, básicamente. Fíjate que a los hombres casi no. Mueren de 130, 40 o 50 son niños. Sí. Buscando el que controlar de una forma, como te decía ahorita. Control demográfico a la fuerza. Exactamente. Porque es que cuando tú tienes una palestina que te da 3 hijos, más o menos, y una judía que lo que te da es 1, y vete a ver a qué edad. Sí, claro. Con sus mañas europeas, claro. Y no, y que las palestinas son jóvenes, se casan joven, tienen sus hijos, ¿entiendes? O sea, que es una cultura distinta, claro. Claro, y entonces no llegan a asimilarse nunca así. Bueno, por aquí podemos durar hablando hasta mañana porque el tema es demasiado bueno, pero ya tenemos que despedirnos. Yo diría que gracias, Orlando Joy, por la magistral. Esto fue casi una clase, ¿eh? Lo hicimos aquí en formato de conversación, pero fue casi una clase magistral. No, y se obviaron muchos detalles, muchas cosas, claro, porque es algo más ameno para que llegue a más personas, hacerlo digerible para que lo puedan entender y así es. Sin ganas de decir más nada que pueda contaminar el análisis de este señor aquí, nos despedimos entonces. Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias a ti, Julio. Pasen buenas noches, muchas gracias a todos. Ya luego con otros temas más adelante, inclusive los económicos también, podemos analizarlos. Geopolítica económica le llamo yo. Perfecto. Feliz noche.